CN Plus presenta. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa de análisis. Nos acompaña ya en el estudio de CN Plus, en la ciudad de Guayaquil, el economista Eduardo Bonilla, que es candidato a asambleísta nacional por la lista 21 del Movimiento Creo. Eduardo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bien. Buenas noches. Gracias por la invitación, Rodolfo. ¿Primera vez en política? Primera electoral. Primera vez en política electoral, así es. ¿Y en no electoral? No, pero, o sea, primera vez en general. Primera vez en general. Así A ver, ¿cómo así? Vamos, comencemos por allí. Bueno, yo un formo... poquito de background, ¿cómo así? Le cuento, bueno, yo formo parte de un proyecto que busca influir en la política ecuatoriana en los próximos 100 años. Tengo 3 años recorriendo el Ecuador junto a Guillermo Lasso y un grupo de gente joven que cree en las mismas ideas, en estas ideas que creen en la iniciativa individual sobre la iniciativa estatal, en ideas que van a desarrollarse o luego en políticas públicas que busquen empoderar a la gente y desatar el espíritu emprendedor de los ecuatorianos. Esta vocación comenzó desde muy joven. Desde el colegio yo tenía esta inquietud por la política porque sabía que los políticos pueden influir en la vida de la gente, para bien o para mal. Y en algún momento de mi vida yo tenía una carrera en el sector privado, realicé mis estudios de economía, trabajaba en una multinacional, era gerente de ventas de Guayaquil y me iba muy bien, pero llegó un punto en mi vida en donde yo dije, esto no es lo que yo quiero hacer y quiero parar de quejarme de la política nacional. Quería plantear una nueva forma de hacer política, con debate de ideas, con propuestas, sin insultos. Y fue en el año 2007 cuando yo decidí dejar esta actividad privada con la ayuda de Guillermo Lasso me fui a estudiar a Estados Unidos, un programa de liderazgo político en Georgetown, en Estados Unidos. Y curiosamente al regresar de ese programa, de ese diplomado, usted me entrevistó en Atalaya y yo le conté mi experiencia en ese programa. Y posteriormente, pues ahí yo ya continué mis estudios de manera personal en España. Realicé una maestría en economía política y otra en acción política. ¿En dónde? En la Francisco de Vitoria, la maestría en acción política, y en la Universidad de Rey Juan Carlos, la de economía política. Y bueno, actualmente soy el director ejecutivo de la Fundación del Barrio, fundación con la cual hemos recorrido el Ecuador junto a Guillermo Lasso y el equipo de gente que hoy forma parte de este proyecto. Y también doy clases en la Universidad Casa Grande. Soy profesor de teoría política y de economía política. Tengo 2 años dando clases ahí. Y bueno, la idea, y más allá de este tema de la preparación, las personas que trabajamos en este proyecto, liderados... Perdóname, ¿cuál es el proyecto? Proyecto Libertad. Este proyecto es un proyecto que nació en el año 2005, impulsado por Guillermo Lasso, que es el líder visionario de este proyecto, que aúna a todas estas personas que creen en estas ideas de libertad, fundando la Fundación Ecuador Libre en el 2005. Sí, me acuerdo. Creo que lo he comentado varias veces. Sí, me acuerdo. Y luego pues creó la Fundación del Barrio, y luego ha ido... Y en el camino encontramos a César Monge, que había creado este movimiento, Creo, y con quien compartimos estas ideas, y pues nos unimos todas las personas que formamos parte de este proyecto Libertad, que busca darle libertad a los ecuatorianos, libertad para emprender, libertad de expresión, libertad para ser dueños de su propia vida, y que la gente, a través de las políticas públicas que vamos a proponer, puedan ser quienes decidan sobre su propia vida y no políticas públicas en las que los políticos decidan por ellos. A ver, has hecho hincapié bastante en la palabra libertad. Vamos a tirar unas líneas, a ver cómo me ayudas tirando las líneas. De acuerdo. Libertad y liberal, o liberalismo, y libertad o libertinaje. Vamos con liberalismo. ¿Qué tan empapado es el liberalismo clásico, por no hablar del neoliberalismo, que aquí yo no sé cuándo estuvo? Así es. Pero vamos a hablar del liberalismo clásico, creo que eso lo entendemos todos. Correcto. A ver, ¿dónde están las líneas ahí? Bueno, lo importante es que el liberalismo clásico y un poco la libertad de la que defendemos es esta libertad con responsabilidad. No se puede hablar con responsabilidad. No se puede hablar de libertad como sinónimo de libertinaje, sino que uno es responsable de sus actos. Y tiene límites. Y el límite de la libertad es el límite de la libertad ajena. Y obviamente, basado en ese principio, creemos pues en el Estado de Derecho, en la división de poderes. Como liberales creemos que el poder es peligroso, que por lo tanto hay que dividirlo, que todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, con lo cual creemos en la alternancia del poder, creemos que hay que dividir el poder, que hay que controlar el poder, y la gente que está en este proyecto cree fielmente que quienes deben tomar
las decisiones de vida son las propias personas y que los políticos o los gobernantes deben tener limitado su poder para que no influyan de manera negativa en la vida de la gente. 2 puntos. Empecemos por el último. Pero se supone que las cartas magnas o constituciones son las que limitan a los poderes en general. Correcto, a los gobiernos. En este momento tenemos una constitución que lleva pues pocos años rigiendo, si no recuerdo mal el referéndum aprobatorio fue en el 2008, tiene 4 años de vigencia esta constitución. A juicio de ustedes, ¿esta constitución no garantiza el control de los poderes? La constitución en el papel lo garantiza, está escrito, en el papel se puede escribir cualquier cosa. En realidad las constituciones sirven pues para limitar el poder del gobierno, pero asimismo son los gobernantes los que tienen que dar ejemplo de querer tener voluntad política para poder cumplir lo que está escrito en esa Carta Magna. Es decir, hay cosas, nosotros en las políticas públicas que estamos trabajando y que hemos trabajado y que las vamos a defender desde la Asamblea para reforzar las políticas públicas que está proponiendo Guillermo Lasso, vamos a encontrar estas ventanas o estos apoyos constitucionales que permitan viabilizar estas propuestas que garanticen la libertad de la que estoy hablando. Pues en teoría nosotros tenemos una constitución extremadamente garantizada. A ver, para algunas personas que la impulsaron, la constitución, para unos no se está aplicando, me refiero al grupo que apoya a don Alberto Acosta, para otros, entre ellos el señor presidente de la República, la constitución es demasiado garantista, para otros es una constitución extremadamente desarrollada, de 400 y pico de artículos, deben de haber pocas con tantos. Para otros es una constitución que favorece a sectores no precisamente de los mejores de la sociedad, por el hipergarantismo al que se alude. ¿En dónde está lo malo de la Constitución? Bueno, coincidimos en que no se está garantizando lo que se ha puesto ahí. Tal vez en lo que no coincidimos con las otras agrupaciones es en que se puedan garantizar. Es ahí la diferencia, porque no se va a poder, es imposible, uno no puede poner una carta de intención y decir la carta a Papá Noel y vamos a poner, queremos esto y queremos lo allá, y es que en la práctica no se puede. En la práctica, al final del día, quienes tienen la solución a sus propios problemas son las personas. Y cuando el gobierno interfiere en ese plan de vida, lo más probable es que las cosas no salgan como se espera. Nosotros lo que queremos es mantener y apoyar nuestras políticas públicas en estas ventanas constitucionales que permiten este tipo de políticas. 3 ejemplos, porque en televisión el tiempo es criminal, pero criminal. 3 ejemplos de políticas públicas que las apoyarías en las ventanas constitucionales. Bueno, en el tema de educación, artículos 23 y 24, creemos que los padres, bueno, en la Constitución está que los padres de familia tienen la responsabilidad de participar en la toma de decisiones sobre cómo se van a educar sus hijos, con lo cual eso viabiliza, por ejemplo, el voucher educativo, que es una propuesta que nosotros estamos haciendo. ¿El voucher educativo? El voucher educativo, si entiendo bien, es un bono que luego un bono que donde los padres de familia, como dinero para ver a dónde correcto, y que los padres de familia puedan decidir, ¿no? Pero a ver, pero ahí hay vamos a un pequeño punto de orden. Pero en un Estado cuya Constitución también garantiza la gratuidad de la enseñanza, ¿el voucher educativo no sería un contrasentido? No, porque el hecho de que sea, entre comillas, gratuito no significa que sea gratuito, lo pagamos todos los contribuyentes. La idea es que la persona reciba el servicio, reciba la educación, y el Estado lo va a hacer. Lo único es que los padres de familia se van a involucrar para que no sea alguien sentado en un escritorio, en una oficina burocrática, quien decida cómo deben educarse los hijos, sino que los padres, los profesores y la comunidad participen en el proceso de formación de los chicos. Otro proyecto que tenemos es el de fomentar el espíritu emprendedor de los ecuatorianos a través de la eliminación de algunos y reducción de otros impuestos que limitan la actividad privada, digamos, el emprendimiento. ¿Y por qué el emprendimiento? Perdóname, la reducción de impuestos no lleva aparejada también una reducción de ingresos para el Estado. Por supuesto. ¿Alguien te podría decir totalmente. Tenemos un gobierno rico con ciudadanos pobres, y según nuestra visión, digamos, que defiende las libertades y la autopropiedad de la gente, el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ecuatorianos y el Estado tiene que ser lo más austero posible para poder cumplir sus funciones y no tratar de acaparar más de lo que realmente puede hacer. Entonces, en la medida en que los ciudadanos tienen más dinero en su bolsillo, tienen más posibilidades de cumplir sus sueños, de generar emprendimientos. ¿Por qué nosotros defendemos tanto el emprendimiento? Porque a lo largo y ancho del Ecuador, en estos 3 años y medio que hemos recorrido junto a Guillermo Lasso y todo el equipo, nos damos cuenta que la gente tiene sueños, tiene esperanzas y quiere una oportunidad. Y la única manera de obtener esa oportunidad es tener un empleo, tener un ingreso que permita generar
o el cumplimiento de ese sueño, de esa expectativa. Y quienes crean empleo en una sociedad son los emprendedores, y no me refiero a los grandes mega emprendedores de empresas gigantes, me refiero a la señora de la esquina que pone un restaurante, o la señora que está sirviendo maduros en la calle y de repente va creciendo y contrata a otra persona. Eso es crear empleo, y además empleo sostenible en el tiempo, que no depende de alguna palanca o de simpatizar con alguien que está en el poder político, sino que depende de su esfuerzo, de sus ganas de trabajar y de salir adelante. Por eso defendemos esta visión. Ya, no, en el tema del emprendimiento y de la capacidad de generar trabajo para la mayor cantidad de ecuatorianos, yo creo que nadie puede discrepar. Pero también alguien podría argumentar que en un país como el nuestro, donde todavía existen desigualdades, he recorrido 3 años el país, así que no te las voy a contar, ¿no es cierto? Las conozco. Entonces, es necesario que el Estado disponga de recursos suficientes para poder garantizar la continuidad y la sostenibilidad en el tiempo de los programas sociales, para tratar de justamente de impulsar al que está con lo que sabemos por aquí. Sí, yo creo que la mejor ayuda que puede dar el Estado es no meterle el pie a la gente, no impedir que pueda desarrollar sus sueños o su plan de vida. Nos hemos encontrado con muchísimos casos de gente que dice: yo quiero ponerme una pequeña empresa, pero no puedo porque resulta que tengo que hacer 14 trámites administrativos. Me 14 nomás. 14, me cuesta $1.200. Como 4.000 esos veces. Bueno, y no tienen el tiempo para poder hacerlo. Y escuchamos una vez en el Comité del Pueblo, Laura Correa, en Quito, una historia que inclusive Guillermo Lazo le ha contado. Una señora que nos dijo: ¿saben qué? Yo lo que quiero es que el gobierno no me moleste, que me deje trabajar, porque cuando el gobierno intenta hacer cosas, entre comillas, para ayudar a la gente, es como cuando uno va con un balde al río, coge el agua y va corriendo hasta el pueblo, ya no le llega nada de agua porque el agua se le ha regado en ministerios, en subsecretarías, y al final no le llegó nada a la gente. Entonces, en la medida en que el gobierno interfiera menos en la vida de la gente y haya más dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, habrá más oportunidades de atacar la pobreza y salir adelante. Van dos, te falta uno. Y el tercero, o algo que nos piden muchísimo también, seguridad. Hoy en día los ecuatorianos tenemos miedo de salir a las calles, la gente vive prácticamente abarrotada, y nosotros vamos primero a endurecer políticas migratorias para impedir pues que gente que no cumple con las leyes, vamos a tener una mucho más clara política dura contra ellos, pero perdón, eso contra no, los extranjeros. Pero eso no es criminalizar al migrante per se. Para nada. De hecho, lo que sucede actualmente es que quien quiere entrar legalmente al país y quiere hacer el papeleo le hacen la vida imposible, pero cuando alguien es refugiado le dan inmediatamente los documentos. En la medida en que venga alguien de manera pacífica y cumpla con todos los requisitos de ley, puede entrar a este país. El problema es que se han abierto las fronteras. ¿Quedarse o entrar? Porque hay un matiz. Así es, bueno, entrar dependiendo de las condiciones laborales que vaya a encontrar aquí, pues no, también. Claro, porque yo te diría que uno de los temas más importantes en la vida es la reciprocidad, ¿no es cierto? Ahí se dice que más de 1 millón de ecuatorianos, bastante más de 1 millón de ecuatorianos que tuvieron que irse del país por X razones a través de un montón de tiempo, ¿no es cierto? Se agravó hace unos años, gracias a un señor cuyo nombre no voy a mencionar porque me duele el estómago ahorita, si menciono va a dar una úlcera. Entonces, un país como el nuestro, que pasó de ser hasta los dorados años 70 u 80, un país que recibía gente, pasó a ser un país que exportó gente en cantidades navegables. Así es. Y uno de los temas con los que más se ha hecho hincapié, con toda la razón del mundo, es en el trato que se le da a los ecuatorianos afuera. ¿No debería haber una reciprocidad con eso? Totalmente, pero nosotros creemos que en el tema de la seguridad, especialmente, bueno, una parte es la política migratoria, pero luego existen otras. La seguridad es un tema integral con la justicia, con la policía. Con el trabajo, además. Así es, vamos a reforzar y a darle apoyo político a la policía, obviamente aumentar el número de efectivos, y obviamente el generar más oportunidades permite que la gente tenga mayor empleo y pues haya menos posibilidades de delinquir. Todas estas cosas forman parte de las principales inquietudes que tienen los ecuatorianos y que nosotros hemos trabajado, investigado, recogiendo y escuchando cuáles son las necesidades de los ecuatorianos, y la gente pide oportunidades, pide seguridad, y hemos elaborado un plan de gobierno en base a esas necesidades para solucionar esos problemas, y no los que nosotros creamos que son los problemas, sino los que realmente la gente nos ha dicho. Sí, porque a veces hay una diferencia óptica entre lo que uno cree que la gente necesita o lo que uno cree que la gente quiere y lo que uno quiere. Así es. Y resulta que no es
No, y sobre todo no queremos imponer ninguna visión de vida, no queremos decirle a la gente cómo debe vivir, qué programa de televisión tiene que ver o cómo debe comportarse. Nosotros creemos que las personas deben tener libertad para decidir sobre su vida, que es lo que más les conviene. Bien, Eduardo, muchas gracias. Ha sido muy amable. Gracias, Roberto. Nosotros, como esto recién, bueno, ni siquiera empieza, porque empieza el 4 de enero, ya tendremos oportunidad de volver a conversar. Ustedes no se vayan, nuestro siguiente invitado está allí en el set de CN Plus en la capital de la República. Enseguida volvemos.